Bien, señora, tal como dijimos antes de la pausa, el doctor Dionisio Ditren. Dionisio es teólogo, un experto en materia diplomática, y con él vamos a hablar precisamente a propósito del fallecimiento del Santo Padre, del Papa Francesco, ¿no? Con él vamos a hablar en esta parte del programa, y para mí es un honor tenerlo una vez más aquí. Doctor, bienvenido una vez más aquí a este programa. Bueno, a este no. Yo lo había entrevistado en otro espacio. En otro espacio. Correcto, bienvenido. Gracias por la invitación. Es un tema, aquí estamos a tus órdenes. Sí. Trátame despacio. No, de hecho para mí es un honor porque justamente, y es bueno que lo sepan, justamente cuando tuve el honor de entrevistarle por primera vez fue para el fallecimiento del Papa Juan Pablo II. Ah, no me acordaba, ¿verdad que sí? Sí, fue cuando falleció el Papa Juan Pablo II. San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, que vino aquí en la última vez que vino, 92, 93. En el 92. Correcto. 92, sí. Inicio por ahí mismo precisamente, justamente cuando pasa Semana Santa fallece el Papa Francisco. Sí, es una diosidencia, es algo muy lindo, porque para el cristiano católico, ese día es el día de la Pascua, es el día de la resurrección del Señor. Correcto. Entonces, de hecho, hay una vigilia que dura toda la noche y él estaba en el medio de la vigilia, que estaba durmiendo él se despertaba temprano, 4:30, 5 de la mañana. En esa vigilia, entonces después se celebra la Pascua, la resurrección. Correcto. Entonces, que haya muerto ese día es sintomático de su conexión, de su fe, de lo que él era, un pastor. Sí. Un O sea que pastor la misma muerte del Papa tiene un significado muy cristiano. Muy cristiano, claro que sí, porque para el cristiano la muerte es el inicio de la vida eterna. Entonces, todos estamos llamados, todos vamos a morir en algún momento, pero cuando tú no tienes fe, cuando tú no tienes esa esperanza, solamente eso. Otra diosidencia es que estamos en un año jubilar. ¿Qué significa eso? Ese año, cada 25 años se celebra, antes era 50, la iglesia lo transformó luego en 25, el año jubilar es el año en cual se te perdonan todos los pecados. Si tú haces tres cosas, que es pasar la Puerta Santa, que aquí, por ejemplo, está en Roma, pero el Papa la abrió al mundo entero. Si tú vas a la catedral, te confiesas y celebras la misa, tienes esa gracia especial, que solamente son cada 25 años. Antes, en la Biblia está contemplado que era cada 50, que era cada 7 años, entonces 7 por 7, 49, entonces ese año que se le sumaba el 50, se perdonaba, los esclavos volvían, tenían la libertad, se recuperaba si tú tenías deudas. Entonces todo eso se pasa al mundo espiritual. Entonces él te dice que en el año jubilar se te perdonan las deudas, tú eres libre. Entonces cada 25 años, entonces morir eso, que él lo convocó, y con un nombre especial que se llama Peregrinos de la Esperanza. Porque la iglesia siempre está en movimiento, entonces peregrinando y en esperanza. En un mundo que ahora no tiene esperanza, el Papa decía, bueno, pues nosotros tenemos que insuflarle, tenemos que darle al mundo esperanza. Entonces por eso convocó este jubileo. Entonces, ¿qué pasó con el Papa? Era notorio incluso cuando él aparece en el balcón, ¿no? Ahí en la Santa Sede, en Roma, ¿no? En Roma. En el Vaticano, se notó a un Papa un poco inflamado, parece que por los tantos medicamentos, pero también se notaba un Papa triste, se notaba un Papa un poco sin fuerza. ¿Qué pasó? Sí, él estaba enfermo. Acuérdate que el primero él tenía un pulmón menos. Sí. Ser pastor universal no es fácil. En una época de transformación, una época a él se le acusaba que era de izquierda, pero no, era renovador, porque había unas cosas que tenían que poner en su punto, y él inició eso. Él estaba enfermo cuando entró, le dio una pulmonía, y entonces todo ese tiempo, como tú bien decías, de medicación,
todo ese tiempo de estar postrado. Él era un hombre que le tenía miedo a la soledad y él lo decía. Por eso él traslada sus oficinas desde el Vaticano hasta Santa Marta. Santa Marta es como un hotel para los cardenales. Él lo traslada ahí porque él no quería estar solo y él no le gustaba mucho el lujo y entonces estaba siempre con personas ahí. Sí. Entonces él estaba enfermo. Él dijo en una entrevista, se le preguntó, Santo Padre, ¿usted tiene miedo a la muerte? Entonces él decía, no, yo no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a estar postrado. Porque él era un hombre... O sea, de sufrir. De sufrir, ¿no? y de estar en una cama, de no poder poder moverse. Inhabilitado. Inhabilitado. Porque fíjate que él estando enfermo, él hacía que lo sacaran. Sí. Porque él no podía estar, él le gustaba. De hecho, se dice que el domingo cuando él apareció en el balcón, él le pidió a su asistente que le permitiera, lo ayudaran a llegar ahí. Porque incluso le decían que él no podía movilizarse mucho. Claro. Y esa bendición, además esa bendición fue una despedida, la mejor despedida. Esa bendición que él dio, que se da el domingo de Pascua, se llama Urbi et Orbis, para el mundo y para la ciudad. Es la bendición más solemne que hay. Entonces, él llegar a ese punto y poderla dar, él hizo un esfuerzo sobrehumano. Él estaba enfermo, de hecho, en el hospital cuando lo sacaron, él no quería, los médicos no querían que él saliera. Le estaban pidiendo más reposo, pero él no era un hombre de reposar. Lo sobrellevaron al Papa, o sea, le dieron más carga de la cuenta. No es que más carga, es que él tiene la carga. No, claro, pero si él estaba enfermo, debieron decirle, no, Papa, Santo Padre, usted no puede hacer mucho, quédese aquí por lo menos tranquilo hasta que usted se recupere del todo. Tú no lo conocías a Francisco, Francisco no te permitía eso, él le gustaba hacer las cosas. Latino al fin. Claro, fíjate que él llevaba hasta su propio maletín, lo llevaba consigo. A él le gustaba hacer la cosa. Hay anécdotas cuando él lo hicieron Papa, cuando lo eligieron, cuando él se fue a Santa Marta, él creía que iba a salir a andar como él estaba acostumbrado a andar en Argentina y no, se lo prohibieron porque él salió varias veces. Correcto. Solo, quería salir solo, pero no se lo permitieron. Entonces la carga pastoral no es fácil. Además, que él sabía que habían unos complots dentro de la iglesia, que la iglesia estaba ardiendo. ¿Compró en su contra? Sí, en contra de su gestión. ¿Y en qué sentido ese complot? ¿En qué consistía? Él quería reformar la iglesia, hacer que la iglesia volviese a sus orígenes, a la sencillez, a la humildad, a que el pastor, por eso él le decía mucho a los obispos, cuando se reunía con ellos, ustedes tienen que ser pastores con olor a oveja. Tienen que estar siempre con el pueblo. Entonces la iglesia se ha jerarquizado mucho y sobre todo la romana. Eso es así. Entonces él ver todo eso, él decía, pero que no podemos ser eso. La iglesia, eso no es el signo de la iglesia. De hecho, cuando él llegó, lo primero que hizo fue criticar el lucro. Aquellos cardenales que sentían poder, se veían en ellos poder, dinero, mucho dinero. Incluso hay una anécdota que él llegando, yo recuerdo que él fue no recuerdo si fue el cardenal de del Salvador, perdón. El cardenal de allí, él le prohibió un Mercedes-Benz que tenía, un Mercedes-Benz convertible. Y él hizo que ese cardenal vendiera ese Mercedes-Benz porque no era... No, ese es el cardenal de Colonia. ¿El de Colonia? El de Colonia, en Alemania. En Alemania, que tenía un Mercedes y tenía unos lujos, un apartamento... Cosas. Fíjate que él no andaba en el carro que le tocaba al Papa. Correcto. Él mandó a buscar uno, lo que pasa es que le fabricaron uno para él, pero andaba, si tú lo hubiese dejado, andaba a pie. En el metro, como él lo hacía en Buenos Aires. Eso no era mucho, doctor. Sí, era mucho, sobre todo por lo que representa, por lo que representa el Santo Padre. A veces uno banaliza y ve y oye opiniones, pero es que la fuerza son 1.300 millones de personas que dependen de una decisión tuya. Y entonces, y además en la fe,
en la fe y en la moral. Claro. Entonces, eso es lo que tú digas, yo lo voy a ver y lo voy a replicar. Entonces, todo, el peso que tiene un pastor cuando lo usa, cuando es verdadero pastor, Sí. Es inaguantable. Pero cuando yo digo que es mucho, o le pregunto a usted si no es mucho, es porque tener tanto poder como tiene un papa, sin lugar a dudas, es el presidente, como decir, el presidente del Vaticano. Pero es además, como usted dice, es el representante, el número 1 de 1.300 feligreses. Pero además es la persona que tiene bajo su cargo un banco tan importante económicamente hablando como el del Vaticano. Ese fue uno de sus primeros liazos que tuvo en el Vaticano. ¿Por el banco? Por el banco, claro. Porque en realidad no es un banco como el que conocemos. No, claro, claro. Como concepto. Luego hubieron distorsiones. Hubieron distorsiones porque ese banco se hizo para las misiones. Era el banco que tú aportabas para ayudar a los misioneros. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas no santas dentro de ahí aportaron dinero y, según él, el estudio que él hizo, blanquearon capitales dentro de ese banco. ¿En la iglesia hay lavados? Sí, hubieron lavados. De hecho, hay un cardenal que estaba ahora, que está peleando, que está en Roma, de Estados Unidos, que él casi lo excomulga, le quitó todos los privilegios, diciéndole que no puede estar, y él era el presidente de ese banco. ¿De dónde es ese cardenal? De Estados Unidos. ¿Actualmente sigue? Actualmente, sí. Oh. Y entonces le quitó todo el privilegio y le dijo que no, lo redujo y lo mandó a Estados Unidos, le quitó la residencia en el Vaticano y no lo sometió. Bueno, está pendiente del juicio en el Vaticano, porque tú sabes que el Vaticano tiene sus propias leyes. Sí. Wesolowski, el fatídico nuncio que tuvimos, Sí, que tuvo aquí, fue condenado y murió en el Vaticano en una prisión. Dicen que lo envenenaron. Dicen, pero él se habrá muerto porque es que ya no es fácil. Después Demasiado pecado. Vamos a dejarla ahí. Sin lugar a duda. Pero eso del lavado en el Vaticano, en momentos se ha hablado mucho eso, pero a ciencia cierta, con esa explicación que usted da, he de prestar atención. Claro, tú lo puedes seguir, tú lo puedes dar seguimiento. El Santo Padre lo que dijo fue, vamos a clarificar esto y vamos a ver quiénes son los que tienen cuenta y por qué tienen cuenta aquí. Porque yo puedo decirte a ti que te voy a dar una donación para este programa y tú utilizarla para otro. Para otra cosa. Claro, o para comprarte tu opinión, que no es el caso. Pero en el Vaticano eso sí que se dio con ese banco. De hecho, el Santo Padre, uno de los problemas más grandes que tuvo fue por eso, porque está tocando la finanza. De hecho, decían que él convocó el año jubilar para que el Vaticano tuviese recursos frescos, pero no fue por eso, esa no fue la razón. Porque ahora el Vaticano, ahora Roma está contentísima. De hecho, el gobierno de Italia le hizo todas las reformas que se pidió el Vaticano. Porque ¿quién sale beneficiado de esto? El gobierno italiano. Es verdad que Roma, que el Vaticano sale beneficiado, pero más el gobierno italiano. Doctor, con su permiso, vamos a una pausa. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Estoy conversando con el doctor Dionisio Ditren, teólogo, hablando sobre el fallecimiento del Papa, del Santo Padre. Vamos y volvemos. En vacaciones o días festivos, desconecte todos los aparatos eléctricos. Así podrá ahorrar hasta un 10% de energía. Superintendencia de Electricidad.